¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a tener una clase sumamente interesante y original, que es una clase que vamos a hacer una relación muy peculiar. Se dieron cuenta mucha gente después en retrospectiva, que realmente el, el holocausto, la Shoah, es algo muy similar en muchos aspectos a la historia de Purim. Obviamente la historia de Purim es una historia favorable y desgraciadamente la Shoah nos nos mutó, nos quitó a un tercio del pueblo de Israel, que apenas nos estamos recuperando. Después de 70 años, numéricamente estamos apenas como estaban antes. Una cosa terrible. Pero la relación que existe entre la Shoah y Purim es espectacular. Por lo tanto, vamos a comenzar esta importante clase en honor a Purim, en honor que se lee para Zahor este Shabbat, y vamos a aprender mucho de este patrón histórico. La pregunta primera es, ¿quiénes son los nazis? Entonces, la verdad es que es un tema bastante complicado, porque en general la generación de mis abuelos, la generación que vivió en Europa, que se salvaron, pero los que no llegaron no se salvaron, ellos no hacían distinción entre nazis y alemanes, como que eran los alemanes, que no es correcto, porque hubo alemanes y hay alemanes que son todos diferentes, pero por algo el nazismo se dio de esa manera en Alemania. Entonces, voy a hablar sobre un Raf que se llama Zvi Kupich, que es el nieto de Jaime Sonnenfeld. Y cuentan que en el año de 1898, el Kaiser fue a visitar Jerusalén. Y por algún motivo, eh, cuentan que el rabino Jaime no fue, a pesar de que ya él vivía ahí, a pesar de que era como pueden ver, esta foto es una foto original de la corte con la que llegó el Kaiser, y él no fue. Y entonces la gente le preguntó, y él dijo, oí de mi rabino, Rav Yoshua Leif Diskin, que había dicho en nombre del Gaón de Vilna. Entonces, Gaón de Vilna estamos hablando de hace más de 200 años, y había dicho así, en nombre del Gaón de Vilna, dice, la nación alemana es descendiente de Amalek. Ellos exhiben los clásicos síntomas de Amalek. Por fuera son muy amables y muy amigables, y sin embargo, guardan un profundo y amargo odio contra el pueblo de Israel. Entonces, no es así que el nazismo se dio en Alemania de la nada. Tenemos que entender que el nazismo es una mezcla de filosofías, de nacionalismo, de cosas que no surgieron de la nada, surgieron a través de ir ciertos elementos que estaban todos puestos a la perfección para esos años. Y quiero citar a un Raf que yo sigo, a pesar de que, bueno, obviamente también vivió en 1800 y fracción, principios del siglo XX, que es el Meir Simcha de Dvinsk. Meir Simcha de Dvinsk escribió un libro brillante, lo más brillante que se pueden imaginar, que se llama El Meshejochme, y él en 1890 y tantos, principios del siglo XX, dijo, algo muy grave se aproxima en Alemania porque piensan que Berlín es Jerusalén y esto va a crear una gran tempestad y algo que los desarraigará. Obviamente, viene mucho al caso porque esto sucedió 30, 40 años antes de que fuese la Shoah. Entonces hay que preguntarnos quién es Amalek. Amalek, como sabemos, es un pueblo que es la antítesis de lo que es Israel. Israel vive para confirmar
la unidad en Dios, para unificar el Shamayim Be'etaretz, los cielos con la tierra, para unificar el Shem Hashem, el nombre de Yud-Kei Vav-Kei. Eso es Israel. Y Amalek es la nación que da su vida para demostrar que Dios y el hombre no tienen forma de relacionarse. Desunifican el nombre de Dios y básicamente es un pueblo, no necesariamente ateo, pero es un pueblo que le dice a Dios, tú creaste arriba, quédate arriba, la tierra es del hombre y la ley es del hombre. Aquí hacemos nuestra ley. Pero Amalek mismo, si nos vamos a la Torá, es un nieto de Isaf. Entonces, esto es un tema muy delicado porque estamos diciendo que de Rivka y de Isaac tuvieron un embarazo gemelar y nació Jacob y nació Isaf. Muy interesante porque filosóficamente esto significa que el mal y el bien vienen juntos y que el mal no es un producto independiente de Dios. Es muy difícil entender esto, pero ahora que estamos estudiando Inner Space, ahora que estamos estudiando profundamente y vamos a adentrarnos a todo el tema del mal, vamos a explicar que el mal llega al mundo y no es una creación ajena a Dios. Lo que pasa es que en la realidad que vivimos, el mal se materializa y el hombre se vuelve un autor del mal. Entonces, es muy interesante porque Amalek es un nieto de Isaf. Y finalmente, Amalek viene de la relación que tuvo Timna con Elifaz, que era un hijo de Isaf, y nació un joven llamado Amalek. Amalek va a ser el padre de una nación. Y hay un Midrash Rabba muy importante que dice, y esto viene en la Torá, dice, y Isaf odió a Jacob por la bendición que el padre le dio a uno y no por el otro. Y él dijo en su corazón, se acercan los días de luto por mi padre y entonces me vengaré y mataré a mi hermano Jacob. Entonces estamos hablando de que realmente vamos a ver la semilla de Amalek y cómo se manifiesta en la historia. Amalek comenzó siendo un joven, finalmente él creó una nación y hay muchos sitios en la Torá donde se habla de Amalek. Y el primer ataque que tuvo Amalek con el pueblo de Israel fue el ataque cuando Israel salió de Egipto, ya habían cruzado el mar, iban camino a Sinaí y pasaron por Refidim. Y al pasar por Refidim, Amalek atacó. Lo cual es sorprendente porque ¿cómo te atreves a atacar a un pueblo que viene con esta fuerza, con esta protección divina? Y por lo tanto el ataque de Refidim pone a Amalek como el primero en atacar a Amalek. Por eso dice, Reshit minagoim Amalek. El primero de las naciones es Amalek. Es el más esforzado en odiar al pueblo de Israel y su existencia depende y le da sentido a su existencia ser el enemigo del pueblo de Israel. Y vamos a citar acá al Rav Hanina ben Shalaka y dice, ¿qué piensas de Amalek con Israel? Y es muy interesante porque el ataque de Amalek que tenemos que leer por mitzvah de la Torá, este Shabbat, nos cuentan que atacaba por atrás, atacaba a los Nejeshalim son los que van rezagados, y lo que hacía Amalek es que una vez que mataba a alguien, arrancaba su Brit Milá y agarraban el Brit Milá y le decían a Dios, aquí tienes tu Brit. Toma de regreso aquello que has escogido. Por lo tanto, se ve que evidentemente el problema más severo que tiene Amalek y por el que ataca al pueblo de Israel y en la forma en la que ataca es siempre que el pueblo de Israel va a tener una interacción con Dios
que le va a generar Brit, que le va a generar una relación íntima, ahí es donde ataca Amalek, porque Amalek no cree en la relación de Dios con el hombre. Y la definición de un brito, de un pacto, es que el hombre y Dios pueden tener una relación. Y por lo tanto, Hashem le dice a Moshe, escribe esto en remembranza del libro, pues ya ciertamente borraré la memoria de Amalek debajo de los cielos. Por eso decimos que el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Por lo tanto, la semilla del enemigo o al archienemigo del pueblo de Israel es esta. Ahora, no todos los enemigos del pueblo de Israel son Amalek. Amalek es uno, es el peor, es el más drástico, pero hay otro tipo de enemigos. Y el hecho que en hebreo hay la palabra oyev, y oyev, que suena como enemigo, es un enemigo, el oyev se puede volver un oaf. Un oaf es alguien que te ama. Es decir, un oyev es alguien que te odia por un motivo en especial, pero si remueves ese motivo, te queda un ahav, una persona que amas, que sí puedes tener relación. Pero en el caso de Amalek, hay un odio particular que es un soné, alguien que te odia sin ningún motivo particular, sino tu existencia está dada para odiar a ese grupo de gente. Y esa es una característica de Amalek. Ahora, quiero citar un libro que es un libro particular. Mucho tiempo antes de que Hitler y Max Schmeling subiera eh, como el presidente de Alemania, él tuvo una entrevista con un importante partidario del partido nazi, que era un escritor muy afamado, de apellido Rausching. Y Rausching tuvo una entrevista con él. Y básicamente le preguntó, ok, entiendo lo que tú quieres hacer de Alemania, quieres recobrar el honor de Alemania después de la caída de la Primera Guerra Mundial, quieres recobrar el nacionalismo alemán, pero ¿cuál es tu problema con los judíos? ¿Qué tienen que ver los judíos en toda tu guerra o en todo tu concepto? Y estas son citas que salen de este libro, que él dijo. Hitler dice, es verdad, somos bárbaros, es un título honorable. Yo libero a la humanidad de las cadenas del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y moralidad. Los judíos han causado dos heridas en la humanidad. La circuncisión en el cuerpo, el Brit Milá en el cuerpo, y la conciencia en el alma. Este concepto de la conciencia es una invención judía. La guerra de dominación por el mundo será luchada solamente entre nosotros, los alemanes, y los judíos. El libro se llama The Voice of Destruction de Rausching. Entonces, evidentemente, el problema que tiene Amalek con el pueblo de Israel es un problema existencial. No es un problema que represente otra cosa, es existencial. Y básicamente, estas son las dos cosas que tenemos que detectar en el enemigo de Amalek, y en este caso, obviamente, Hitler. El concepto del Brit Milá es un símbolo que denota nuestra relación con Dios. Y básicamente lo que se remonta a la filosofía judía es que el ser humano tiene que cumplir una moralidad absoluta y tiene que desarrollar conciencia. Y básicamente la conciencia es, yo no puedo hacer lo que yo quiera, o yo no puedo justificar los fines, los medios,
por mis fines. Y por lo tanto, evidentemente vemos que el concepto de la conciencia es un concepto que faltó, que trató de quitar Hitler de su plan. ¿Por qué? Porque básicamente Hitler es la suma desafortunada de dos seres completamente diferentes, pero en él se dieron estas dos consideraciones. Una es la evolución de Darwin. No estoy hablando mal de Darwin, nada más estoy explicando que el concepto de evolución de Darwin conlleva una cosa importante que se llama la selección del más fuerte, la selección natural. Y todo este tema de la evolución y de las razas que se dio de manera muy particular en esa época. Y por otro lado, del filósofo alemán Nietzsche. Ninguno de los dos, estoy hablando mal de ellos en particular, pero Nietzsche con la idea del superhombre y Darwin con la idea de la supremacía del más fuerte y cómo el más fuerte puede acabar con el de abajo, como una cadena, se dio en esta figura monstruosa de Hitler una mezcla con su nacionalismo. Se dio una mezcla muy particular, donde para Hitler era normal terminar con aquellas personas que le faltaba a su plan. Y la gente no lo sabe, pero de la primera cosa que podemos decir es que la primera de las cosas que implementó Hitler históricamente fue una matanza total de alemanes discapacitados. Mucho antes de la solución final, mucho antes de hacer campos de exterminio, Hitler hizo limpias totales en hospitales psiquiátricos, en lugares a donde había gente discapacitada, porque él hizo la siguiente cuenta en su cabeza. Él dijo, tenemos recursos limitados y por lo tanto prefiero usar mis recursos para la gente joven, para la gente que va a luchar, que para que una persona discapacitada viva. Y en los años 33, 34 y 35 se empezó a gasear a toda la comunidad discapacitada de Alemania. Entonces, su intención era muy sencilla, la ley del más fuerte. Es como cuando tú ves a un animal, a un tigre, matar a un bebé gacela. Tú dices, qué malo es el tigre. No, dices, no, es el mundo natural. El mundo natural es que el fuerte se come al débil y el tigre tiene más chance de comerse una gacela bebé que a la gacela mayor. Bueno, así en este sistema natural donde no hay moralidad, sino el sistema natural es natural. La moralidad nada más se aplica al hombre. Ahí es donde Hitler empezó su monstruosa misión. Ahora vamos a hacer este shift histórico porque nosotros tenemos una tradición muy clara que Amalek eventualmente tuvo a un rey llamado Agag, rey de los amalequitas, y sabemos que Shmuel, el profeta, le pidió a Shaul, el primer rey de Israel, que una vez que se estableciera como rey y una vez que se estableciera la monarquía en el pueblo de Israel, iban a haber varias guerras de conquista, guerras de posicionamiento, y Dios le pidió específicamente a Shaul que entrara a la zona de Amalek y matara a todos, todos. Era el momento de terminar con un mal. Obviamente esto es muy controversial. Y Shaul se negó a hacerlo. Él pensó que lo hizo bien, pero dejó vivo al rey y dejó vivo a unos animales
Y sabemos que por esto motivo de no obedecer las palabras de Dios, se le quitó la monarquía a Shaul, porque Shaul dejó vivo al rey Agag. Y aunque una noche estuvo vivo, tuvo tiempo esa noche para impregnar a una mujer, y de ahí van a nacer Hamán. Hamán de la historia de Purim es Agageo de Agag, y obviamente es la continuación de este odio tremendo entre dos naciones. Como sabemos, la historia de Purim nos dice que Amán odiaba al pueblo de Israel, y es impresionante cómo está escrito, porque en algún momento Amán dice tres frases de lo que va a ser el genocidio del pueblo de Israel. Learog, Leashmid, Uleaved. Aniquilar, matar y exterminar a todos los judíos del reino. Tomemos en cuenta que el reino consistía en 127 provincias. La Megilat Esther nos dice de Odu a Kush, desde India hasta Etiopía. Y básicamente todos los judíos que existían en ese momento estaban dentro del imperio persa. Muy diferente que cuando fue la Shoah, que había judíos en Argentina, en México, en Canadá, en países árabes. Es decir, el problema de Purim hubiese sido mucho peor de lo que fue la Shoah. ¿Por qué? Porque toda la concentración del pueblo de Israel estaba en manos del mismo rey. Cuando vemos el Peirush del Gaón de Vilna sobre el Megilat Esther, estamos hablando en 1720, ¿ok? No había pasado Shoah, no nada. Dice el Gaón de Vilna, exterminar inclusive que desaparezcan los cuerpos del mundo y que no quede el nombre de Israel. Y él dice, por ejemplo, incinerar. Entonces, esto es terrible porque vemos claramente que vamos a encontrar ciertos elementos de la Megilat Esther, de cómo están escritas las cosas, que desgraciadamente hay una huella histórica que se va a presentar en otros momentos históricos menos afortunados, pero es exactamente el mismo patrón. Un segundo. Ok. Es una clase un poco cambiante, pero síganme el paso, van a encontrarlo muy interesante. Todo el concepto de lo que fue la solución final no se dio de un día al otro. Obviamente tenemos que pensar que hubo 2000 años de acusar a los judíos de ser deicidas. Eso creó en toda Europa un terrible antisemitismo que se dirigió en diferentes momentos, en diferentes países, con cosas muy, muy severas. Por lo tanto, ya en un suelo fértil de un antisemitismo religioso muy severo, con una crisis económica terrible causada por el Tratado de Versalles, con la desestabilización tan terrible que hubo en la época de la unificación alemana, no nos sorprende que en 1942, en una comida en las afueras de Berlín, se sentaron ciertas personas de la élite del nacionalsocialismo y mientras comían y tomaban vino y oían música, tomaron la decisión de hacer la solución final. La solución final es acabar con todos los judíos del mundo. Y básicamente esto sucedió en un ambiente tranquilo de cultura, en un ambiente de fiesta. Y ahí se selló el destino de más de 6 millones de personas. Vamos a tratar de entender algunos patrones de coincidencia. El primer ataque que hizo Amalek al pueblo de Israel
siempre la primera cosa va a poner la definición de lo que es. Israel está en Egipto, Dios los liberó de Egipto, salieron de Egipto, iban a Sinai, que obviamente Sinai es el lugar en donde iban a recibir la Torá y donde se iba a elaborar ese pacto entre Israel y Dios, y ahí ataca Amalek. Ahora, tú dirías, bueno, pasaron por su territorio. No, Amalek no era de ese territorio. ¿Les quitaron algo? No. Amalek atacó porque el propósito de Amalek es atacar. Quiere decir, no tiene otro motivo ulterior que no sea enfriar, atacar y prevenir la unión de Israel con Dios. Entonces es muy interesante porque esto dice que cada vez que Jacob o Israel, es lo mismo, desean tener una relación con Dios, ya sea creando el Betamigdash, ya sea con la tierra de Israel, ya sea recibir la Torá, que son todos los elementos que necesitamos para tener este estado perfecto de comunión con Dios, ese es el momento exacto en donde ataca Malek. Entonces el primer ataque fue Refidim, pero obviamente, como ustedes saben, y esto es importante mencionar, en la historia de Purim, el ataque de Amalek viene porque estaban los judíos exiliados después de la destrucción del primer Betamigdash por los babilonios. Y están los judíos exiliados en Babilonia, en Persia, los países de esa sección, la media luna fértil. Y el rey Ciro ofreció al pueblo de Israel que regresaran a Israel y rehicieran su Betamigdash. Entonces, exactamente en ese periodo de tiempo que se abrió una posibilidad de regresar a Israel y hacer el Betamigdash, quien ataca Malek. Es un tema muy, muy fascinante y muy importante porque esto definitivamente significa que estamos viendo un patrón. Ahora, ¿qué otro patrón podemos ver? Obviamente, finales del siglo XIX, después de miles de pogroms, expulsiones, después de todas las tragedias que se habían ya dado en Europa, se dio la idea de hacer un Estado de Israel. El Congreso sionista convocó para retomar el concepto de crear un Estado de Israel, aunque no fuese en la tierra de Israel. No sé si está consciente, se ofreció Uganda, se ofreció Sonora, se ofreció en Rusia Birobiján. Había toda una idea de que los judíos ya tengan un lugar. Es lo que llamamos el nuevo sionismo. Obviamente, en el camino a volver a tener un Estado y a volver a tener una conexión con nuestra tierra, ¿quién ataca? Amalek, los nazis. Entonces, esto que estamos viendo de cómo te ataca Amalek en el camino es algo que aparece una y otra vez en la historia. Es un patrón que tiene siempre las mismas cualidades. Israel está mal, ahí no pasa que nada con Amalek, pero Israel empieza a buscar su independencia, a buscar su independencia religiosa, su dependencia económica, su dependencia nacional. ¿Quién viene? Amalek. Entonces, básicamente, acá explicamos que la historia de Purim realmente sucede cuando el pueblo de Israel está exiliado y quiere regresar a la tierra de Israel y entonces se encuentra con el ataque de Hamán. Para platicar un poquito de esto, sabemos que Balfour en 1917 declara como parte de Gran Bretaña que Palestina es una tierra que pertenece al pueblo judío y que ya les toca de regreso tenerla de regreso. Esto obviamente
sonaba muy bien. La verdad, los ingleses hicieron las cosas muy mal, muy mal. Los judíos se pudieron haber salvado de la Shoah en un número muy importante si los británicos hubieran hecho las cosas bien. Así que no son ninguno tzadikim, ninguno tzadikim. Pero esta es la prueba de que va a haber el Estado de Israel y entonces ¿quién ataca? Pues Amalek, Hitler. Nos vamos a ir unas citas anteriores que están muy impresionantes. Dentro de las Masechtot del Talmud, en el Talmud Babli, está la Masechet Megillah. Obviamente habla de Purim y habla de muchas otras cosas. Y vamos a citar acá ciertas cosas que aparecen en la Masechet Megillah. Ahora, piensen ustedes que el Talmud Babli fue escrito hace más de 1500 años, casi 1700 años. Por lo tanto, vamos a citar lo que dice el Talmud para ver retrospectivamente qué se sabe. Entonces dice Rabbi Yitzhak, ¿a qué se refiere el versículo de los Salmos que dice, Dios no concedas los deseos del malvado, no retires tu estribo para que ellos se enaltezcan para siempre? Dijo Jacob frente a Kadosh Barujú, Maestro del universo, no le concedas a Isaf, el malvado, el deseo de su corazón, no le retires el estribo. Y es interesante porque el comentario a esta parte de la Torá, que está escrito acá en el Talmud, dice, esto se refiere a una nación, estamos hablando de 1500, más de 1700 años atrás, y la Gemara lo detecta como esto una nación llamada Germania, Sheledom. Esto es una cosa impresionante porque no sé si ustedes saben, pero Alemania no se llamaba Alemania. Si ustedes ven la historia de Alemania, Alemania eran principados. Había el reino de Prusia. A ver, habría diferentes principados, pero no había una nación llamada Alemania. Y la Gemore, mucho tiempo antes, ya lo llamaba Germania. Germania Sheledom o Germania de Ashkenaz. ¿Qué es lo que se refiere a Germania? Dice, de no ser que ellos tienen problemas entre sí, ellos saldrían y destruirían al mundo entero. Y es interesante, Rashi, que vivió en Alsacia y Lorena en el año 1000 y fracción, dice, Germania, nombre de una monarquía del reino de Isaf. Ya más tarde, en 1695, Rav Yaakov Emden dice, ¿qué es Germania? Y él dice Alemania de nuestro Ashkenaz. Quiere decir, ya Megilá, el libro de Megilá dice, hay un grupo de gente que se llama Germania, que si no los tienes aplacados, saldrían y podrían destruir el mundo entero. Acá es lo más impresionante de todo. Este mapa, aunque no se ve tan claro, es cómo los países están constituidos hasta el siglo XIX, principios del siglo XX. Y había países que ya están constituidos desde antaño, Francia, Bretaña, y Alemania estaba comprendido por 300 principados. Y esto es increíble porque lo dice la Gemara. Todo lo que ven acá de miles de colores es lo que sería Alemania, pero no era Alemania, sino eran los 300 principados. Y la verdad que fue el último país en unificarse, inclusive se unificó después que Italia. Y vean lo que dice el Talmud. Dice, hay 300 príncipes coronados en Germania Sheledom. Yo me fijé en Wikipedia y es verdad. Exactamente había 300 principados. Pero esto estamos hablando hace 1700 años, ¿qué dice? La preocupación por nominar nuevos líderes previene a Germania de salir y destruir el mundo. Este es el famoso estribo que dice Jacob, no quites el estribo sobre Germania. Entonces, cuando
se termina unificando después de la supremacía de los Habsburgo, empieza a haber un problema. Y el problema principal es que cuando no están bien, cuando hay problemas entre ellos, van y salen y pueden destruir el mundo entero. Es lo que dice el Talmud. Ahora vamos a la historia de Purim. En el libro de Esther dice, en Shushan, la capital, los judíos mataron y aniquilaron a 500 personas y a los 10 hijos de Amán. Lo que yo estoy tratando de explicar es que el mismo patrón que utilizó Amán es el mismo patrón que utilizó Hitler. La conferencia de Wannsee con la solución final es exactamente igual que el plan malévolo que hace Amán con Ahasverosh para terminar con el pueblo de Israel 14 de Adar. Entonces, muy interesante porque Purim festejamos la sobrevivencia del pueblo de Israel, la supremacía del bien contra el mal. Entonces, como que no hay términos medios. O está uno arriba o está el otro arriba. No hay un término medio con ellos. Y es interesante porque toda la historia de Purim, de la cual hemos estudiado y les puedo compartir otras clases, trata de cómo se cambia la energía. Está la energía negativa, la energía que quiere acabar con el pueblo de Israel. Está todo a punto de suceder para mal. Y de un instante al otro, es parte de lo que es la energía del mes de Adar, que son los dos peces, el pez que viene para adentro, el pez que viene para arriba. Se cambian las cosas. Ese tipo de cambio se llama en hebreo afoj y puj. El afoj es que las cosas se pueden cambiar de un instante al otro. Man hace un decreto contra los judíos para acabar con todos los judíos del reino. Hace una horca para ahorcar a Mordejai. Y un día después cae Man, ahorcan a Man y se salva el pueblo de Israel. Obviamente hay que entender qué pasó y por qué se salvaron. Y también podríamos reentender por qué durante la Shoah no se salvaron. Porque la lección es importante. Entonces, cuando se dio el cambio histórico, cuando se dio este cambio energético, Esther le dice al rey Hashverosh, si le parece bien al rey, que también mañana sea permitido a los judíos protegerse y básicamente cuelgan a Amán y a sus 10 hijos. Nosotros, el final de la Megilat Esther, tenemos esta página que es muy particular. Al mero final, se acaba Amán, cuelgan a Amán, y está escrito, si le parece bien al rey, también mañana se ha permitido a los judíos de Shushan actuar y colgar a los 10 hijos de Amán en el árbol, y así colgar todos los hijos de Amán. Entonces sabemos que Amán tenía una hija, tenía 10 hijos, y leemos Parshandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Arisdai, Baisadat, y estos son los hijos de Amán, que están, como pueden ver acá. Les quiero poner un pedacito de esto. Mariscal del Reich, Hermann Göring. Esto que estamos viendo son
los juicios de Nuremberg en 1946. Como ustedes saben, los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo bastantes días y básicamente en los juicios de Nuremberg se encontraron culpables a los nazis principales por crímenes de guerra y fueron juzgados. El juicio duró mucho tiempo y básicamente después de mucho tiempo de dictaminar, mucha gente se le dio como tipo a, creo que a Rudolf Hess se le dio, por ejemplo, pena de arresto domiciliario perpetua y mucha gente salió sentenciada a tantos años de cárcel o a tanto tiempo de encierro, pero específicamente se dio pena de muerte a 11 criminales de guerra nazi, quienes eran Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernest Wilhelm Alfred Fritz, Julius Streicher, Joaquín von Ribbentrop. Y hay un tema muy particular porque la 11ª persona era Goering. Y Goering se suicida una noche antes, tomó una pastilla de cianuro que tenía y se suicidó. El Midrash que habla de los 10 hijos de Amán, antes de que sucediera esto, Amán dijimos que tenía una hija. Y la hija tuvo una crisis nerviosa porque cuando su papá Amán estaba paseando a Mordejai en el caballo, cuando se cambió la suerte, lo que sucedió es que Amán iba en como el caballerango y en el caballo iba Mordejai. Y la hija pensó que Mordejai era el que lo llevaba y le aventó un balde de agua sucia y le cayó a su papá. Y dicen que la hija se suicidó. Entonces, ese es el 11, nada más para que sepan. Exactamente cuando fue los juicios de Nuremberg, podían haber escogido cualquier tipo de muerte para los criminales de guerra. Podía haber silla eléctrica, podía haber cianuro, podía haber un tiro. Y ahorcarlos. Escogieron ahorcarlos, idéntico que los hijos de Amán. Entonces, como pueden ver, hay una equivalencia particular, muy única, entre entre los hijos de Amán y los 10 criminales de guerra nazi que ahorcaron. Hay una escena que está relatada en el Newsweek y aparece también en la filmación de los juicios de Nuremberg, que Julius Streicher se paró cuando los decretaron para la muerte y se empezó como a arrastrar y dijo, esto es un Purim Fest. Quiere decir, él hizo la asociación de que colgarlos era Purim Fest para los judíos. Y decía, Purim Fest es Purim de los judíos. Entonces, él estaba totalmente enterado de lo que era Purim. Particularmente, siempre se sabe que Hitler odiaba la historia de Purim. Siempre él mencionó que él iba a hacer un segundo Purim exitoso, que él iba a matar a todo el pueblo de Israel. Y la primera cosa que hizo cuando llegó a Polonia en el 39, prohibió la lectura de Purim, del libro de Esther en la Torah. Este es un tema interesante porque la relación la encontramos de lo que dijo un criminal de guerra nazi.
Pero eso no es todo. Esto es muy impresionante. Los juicios de Nuremberg duraron muchos meses y el día 25 de julio terminan los testimonios. El día 2 de septiembre del 46, el jurado delibera y el 1 de octubre declaran las sentencias. Todo esto es en el año de 1946 y quiero que vean lo que va a ser. El 16 de octubre, las sentencias se van a llevar a cabo, quiere decir, van a ejecutar a los criminales de guerra nazi. Y el año de 1946, en calendario hebreo, era el año 5707. Hay una peculiaridad muy única en cómo están escritos estos hijos de Amán, porque hay unas letras, todas las letras son de un tamaño, pero hay unas letras que son chiquitas. Es algo muy raro que sucede en la Torah, que a veces una letra no tiene el tamaño de las otras, no es un error de escritura. Por ejemplo, en la palabra Bahivaram, la G sabemos que es chiquita, pero en el caso de los 10 hijos de Amán, hay tres letras que están particularmente muy chiquitas. Está Taf, está Shin y está Yud Zain. Está Zain, perdón. Entonces, vean, quiero que vean esta gematria. Tenemos así, 400, 300 del Shin, 7 del Zain. 5707 es el año de 1946, pero no, eso no es todo. Entonces, el año es, como dijimos, 5707. Y vean qué interesante, qué día era. El día que se hizo la sentencia y que se aplicó la pena de muerte en fecha judía, era este día. Quiere decir, estamos viendo octubre, dijimos de 1946. Acabamos de decir que el 16 de octubre del 46 es el día que son las ejecuciones. Ahora vean, 16 de octubre de 1946. ¿Qué día es? Hoshana Raba. Hoshana Raba de ese año. Hoshana Raba es parte de Sukkot. Y vean lo que dice el Zohar de este día. Y cuando el sexto milenio, representado por la letra Baf del nombre de Dios, esté pronto a llegar, entonces la Hei final de su nombre será levantada del polvo del exilio. Estamos hablando mamás ese día. Vean lo que dice acá, increíble, dice. El séptimo día de la fiesta de Sukkot, es decir, Hoshana Rabbah, el juicio de las naciones finalizará y las sentencias serán dictadas desde la residencia del rey. Y, perdón, porque tengo que mover esto un segundito, y los juicios serán cumplidos en ese día. Pues básicamente acá estamos viendo que el día en que estaba juzgados, iban a colgarlos, en ese día era Hoshana Rabbah. Nosotros sabemos que todo el din, que es el mes de Tishrei, tiene todo un proceso, pero dicen que el último día para hacer Teshuvah, el último día del din, es Hoshana Rabbah. Que obviamente saben ustedes que Hoshana Rabbah es el séptimo día de Sukkot. Por eso, cada año,
este elemento está presente, porque la guerra contra Malek es para siempre, no hay tregua. Y hay momentos donde la cosa está leve, pero hay momentos donde la cosa se pone muy intensa. Por eso este Shabbat es una mitzvah de la Torá leer el Maftir de Parashat Zahor en Parashat Ketetze. No sé si ustedes lo puedan oír porque no sé si lo tengo bien grabado, pero voy a tratar de que sí lo oigan. Muchas gracias. Esta es Parashat Zahor y la clase de Purim de esta semana. Muchas gracias.